Querido y amado Dios, gracias por permitirnos estar aquí esta noche con motivo especial para abrir tu palabra. Acompáñanos al abrir, Señor, el libro de Apocalipsis y encontrar algunas cosas que son necesarias para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, encontramos algunos principios. Pero en el libro de Génesis, cuando uno abre el primer libro de la Biblia, abra conmigo el libro de la Biblia de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, encontramos ¿qué título lleva? La creación. En el capítulo 2, es la continuación de la creación. De paso, el capítulo 1 muestra un pequeño resumen de lo que Dios creó día por día. Y en el capítulo 2 de Génesis explica cómo Dios creó. O sea, explica todo lo que está en el capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos que Dios crea al hombre, pero en el capítulo 2 explica cómo Dios creó al hombre. Lo hizo de barro, ¿cierto? Etcétera. Y encontramos tristemente, después del capítulo 2, el capítulo 3, que el hombre desobedece, la caída, desobediencia. No sé qué título tendrá ahí en tu Biblia, pero básicamente encontramos ahí la historia de la desobediencia de Adán y Eva y cómo se introduce el pecado. Ayer vimos que el diablo es el dueño o el señor, el rey del pecado. Y bueno, él hizo caer a Adán y Eva. Pero ahora vamos al libro de Apocalipsis, en los últimos 3 capítulos. Y vamos a ver algo interesante. En los capítulos finales que encontramos de Apocalipsis, el capítulo 20, 21, encontramos aquí la renovación. Los 3 primeros capítulos de Génesis encontramos cómo Dios crea todo maravilloso. Dios hace todo bueno, Dios crea al hombre perfecto, pero luego desobedece. De lo que estaba arriba en perfección, en eternidad, gracias al pecado, comienza un descenso terrible. Pero en los últimos capítulos de Apocalipsis, los últimos de la Biblia, encontramos cómo Dios restaura a la humanidad, cómo Dios crea un cielo nuevo, una tierra nueva, en el capítulo 21, versículo 1, ¿sí? Y en el capítulo 2, cómo termina el pecado. Y qué maravilloso, dándole otra vez al ser humano, a la humanidad, una restitución. Y esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque quiere ver algo interesante. Dios, en primer lugar, no abandona al ser humano. Esta noche, si tú alguna vez en tu vida, o quizás ahora tú estás pensando que Dios se olvida del ser humano, o Dios se olvidó de ti, o Dios sí existe, pero no te escucha, o piensas que de repente Dios oye a otras personas, pero a ti no, estás equivocado. Dios se preocupa por toda persona, por todo ser humano. Amén. Dios se preocupa por ti. Por eso hay un plan maravilloso y por eso yo te estoy dando este pequeño ejemplo. En el Génesis encuentras cómo el hombre, voy a decirlo para que me entienda mejor, mete la pata, la malogra, vulgarmente como dicen, la friega. Pero encontramos cómo Dios, en vez de decirlo, a veces algunos seres humanos decimos así, ¿no? Bueno, ya lo malograste, ya es tu culpa, yo te di bonito, tú lo malograste, pero Dios no es así. Dios, a pesar que nosotros no merecemos ni siquiera poder tener una ayuda de parte de Él viene y lo restaura. Y eso es gracia. Eso solamente puede venir de un Dios que tiene amor. Por eso en esta mañana, pero en esta noche, si hay alguna persona que está pensando en su cabecita o ha pasado en un momento de su vida pensar de que Dios, bueno, hasta veces castiga, o que Dios de repente se olvidó de usted, no es así. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva que espera a todas las personas que son fieles a Dios. Usted puede estar enfermo hoy, usted puede estar pasando momentos difíciles,
porque quizás está alguien en un hospital o porque alguien falleció. Ya no está un ser querido que de repente hoy extraña. Pero déjeme decirle, hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde el Señor tiene preparado un lugar de felicidad y bendición para usted. Amén. Yo quiero leer contigo un texto bíblico de Apocalipsis, Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Obviamente, como Apocalipsis es un libro profético, vemos ahí algunas características. El ángel, la palabra ángel, es un mensajero que viene a ser las personas que pertenecen al pueblo de Dios. Pero la pregunta, ¿qué evangelio, qué mensaje es el que lleva este ángel o este mensajero? Este mensaje que toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted lo va a encontrar, es que Dios quiere salvar al hombre. Toda la Biblia, tome su Biblia, coge su Biblia, todo este libro, el tema principal de este libro no es hacer que se castigue al hombre que desobedece. No es decir, mira, estas cosas están prohibidas y estas sí están habilitadas, porque algunos piensan que eso también es lo que dice la Biblia. No, el plan, el tema principal de la palabra de Dios es rescatar al hombre. Por eso es que vemos del Génesis, cuando el hombre cae, Dios hizo un plan para rescatar al hombre. No lo dejó morir, rescató al hombre. Y este plan todavía continúa hasta el día de hoy. Yo tengo buenas noticias para ti. Este plan ya está casi por terminar. La mitad del plan que Dios tenía era cuando Jesús vino a este mundo para morir por nosotros. Y la otra parte ya está a punto de cumplirse. Y eso es maravilloso. Ahora, ¿de qué trata este evangelio? ¿Cuál es este mensaje? Este mensaje es que tú debes ser salvo. Dios quiere que usted se salve. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sufra. Por eso es que debemos, pero para eso debemos entender lo que también dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí, en ese texto, encontramos una respuesta que todos nos hemos hecho una vez. Hoy, por ejemplo, yo estuve por la mañana en una familia donde estaban despidiendo a un ser querido porque había fallecido. El día de antes de ayer había fallecido. Yo anoche saliendo del culto estuve allí un momento y hoy estuve en la mañana para lo llevaron al lugar donde descansa ahora hasta que Jesús venga. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué morimos? Si existe Dios, Dios de amor, si existe un Jesús que da vida, ¿por qué morimos? Pero aquí hay una respuesta clara. Y mira qué bonito, haciendo un paréntesis antes de decirte lo que la Biblia dice. Dios nunca nos deja con la pregunta ahí para que tú te remuerdas y tú te devuelvas ahí con tu mente y tus filosofías, tus entendimientos a querer resolver. Dios te da la respuesta para que tú tengas tranquilidad. Y ahí el libro de Romanos dice, por tanto como el pecado entró al mundo. Otras palabras, desde que Adán y Eva pecaron, ¿no? Entró también, ¿qué cosa? El pecado con la muerte. Y todo ser humano que nace está condenado a morir, no importa la edad. Lo normal en nuestro pensamiento
es bueno, alguna persona, si es que va a morir, debe morir de viejito, si es que muere, ¿no? Porque inconscientemente, ¿usted se ha dado cuenta que nosotros pensamos que no vamos a morir? Nadie quiere morir, pero el pecado es real y la muerte es real. Si la muerte es algo que nos trae sufrimiento, también el pecado. Ahora, en en Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos la promesa maravillosa, un texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo o a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mira, querido amigo, y ahí lo que te estaba diciendo, ¿quién es el único que ha vencido la muerte? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el único que ha derrotado al diablo? ¿Quién es? Jesús. Pero aquí viene algo interesante. Tú sabes que Jesús, estar con Dios, con Jesús es lo mejor. Tú sabes que hay garantías de estar con Jesús. Tú sabes que es lo mejor estar con Dios. Tú sabes que es bueno obedecer a Jesús y su palabra. Tú sabes que no hay otra cosa mejor que seguir lo que dijo Jesús. No porque sea una persona, no porque solamente sea Dios, no porque demostró su amor. Pero tristemente muchas personas, en vez de obedecer lo que Dios dice, en vez de seguir lo que Dios pide, tristemente no quieren hacer eso. Y ahí es donde viene el problema. Y alguien me puede decir, pero pastor, ¿por qué sucede eso? Sencillo, por el pecado. Mientras más pecado tengamos, más duro es nuestro corazón. Mientras más pecado llevemos en nuestra vida, más difícil será entregar nuestro corazón a Dios. Y esto cada semana que yo predico lo veo. Y lo he visto en mi propia familia. Normalmente los que más aceptan a Jesús o más rápido aceptan a Jesús son los niños, los menores. ¿Se ha dado cuenta usted? Bueno, yo tengo 2 hijos. Mi hijo Joshua, cuando ya tenía 6 años, todos los llamados que yo hacía, él se paraba. Pero luego en casa con mi esposa le decíamos, hijito, estás pequeño, todavía no te puedes bautizar, estamos pequeños. Y decía, ¿por qué? Y una de las cosas para poder explicar a un menor que no se puede bautizar todavía es porque le decimos, el día que tú aprendas a leer y entiendas lo que estás leyendo, recién ahí tú te puedes bautizar. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano se alimenta, como dijimos ayer, de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cristiano, por más pequeño, grande, joven, adulto que sea, si no lee la palabra de Dios, va a fracasar. Entonces la recomendación que hay, inclusive para un niño, para un menor, es que sepa leer, estudiar la Biblia, para que pueda alimentarse, por lo menos por sí solo, hasta que crezca, se desarrolle. Entonces decimos, hijo, algún día vas a crecer, especialmente cuando cumplas 8 años. Y eso sucedió el año pasado. Y él, entusiasmado, cuando llegó el 2012, agarró el calendario, buscó el calendario, noviembre 1, él nació en 1 de noviembre, el Día de los Muertos nació él. Y lo marcó. Miren, aquí es mi cumpleaños, y a 3 días era un sábado. Mi cumpleaños este día, terminando esa semana, ese sábado, porque ya tengo 8 años, me voy a bautizar. Y así fue, y así se bautizó. Y yo reflexionaba mucho, ¿sabe? Hay una historia en la Biblia, cuando arrastran a esa mujer que había cometido pecado, mujer adúltera, los fariseos la traen ahí por querer hacerle pisar el palito a Jesús y le dicen, a ver Jesús, Moisés dice esto, la ley dice esto, ¿tú qué dices? ¿Y qué hizo Jesús? Ahí en ese lugar empolvado de piedra y de tierra, se acercó a la mujer y cerca de ella en el polvo comenzó a escribir,
La ley decía que una mujer, si era encontrada en adulterio, haciendo algo que no debería hacer, ¿qué le merecía? Morir, y morir de la peor manera. Y no morir así simplemente, morir públicamente y apedreada. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido una pedrada, pero imagínense morir a pedradas. Toda persona que veía a esta mujer adúltera tenía el derecho de coger su piedra y lanzarla. Interesante, así eran las leyes en ese entonces, raras, ¿cierto? Y Jesús estaba ahí presente y comenzó a escribir. La Biblia exactamente no menciona qué cosa había escrito, pero la Biblia dice en capítulo de Juan, capítulo 8, que desde el más viejo hasta el más joven dejaron sus piedras y se fueron. ¿Por qué desde el más viejo? ¿Sabe por qué, mi amigo? Porque mientras más años pasamos aquí en esta tierra de pecado, más pecado tenemos. Y como Jesús había dicho, el que no tenga pecado lance su piedra, así que el que tenía más pecado comenzó a soltar su piedra, el más viejo. Querido amigo, por eso te estaba diciendo hace un momento, mientras más pecado tenga nuestro corazón, más difícil se va a cumplir el trabajo de Dios. No porque Dios no quiere, no porque Dios no te ama, no porque de repente piensas que Dios se olvidó de ti, no, sino porque tu corazón está tan duro, encallecido, tan tapado por el pecado, que parece que ya no sientes, parece que ya no entra, parece que ya no escuchas, que sabes qué es lo que tienes que hacer, que escuchas la voz de Dios. Por eso el mensaje de este ángel en Apocalipsis dice, un ángel salió volando y por todo el mundo esparció este evangelio eterno, la salvación. Pero yo quiero decirte una cosa, muchas personas, inclusive yo creo que toda esta cuadra, todo este barrio, y yo sé que de repente si te pones a analizar toda tu familia, todas las personas que tú conoces, saben de Dios, saben que Jesús murió por ellos, saben que Jesús puede perdonar sus pecados, pero tristemente no son muchos los que aceptan. Por eso de alguna manera yo felicito a las personas que están aquí y que están presentes. Y por eso es que Satanás se aprovecha de esas circunstancias. Y por eso es que Satanás pone en nuestra mente ese pensamiento de temor, de miedo, de repente de pensar de que Dios no nos ama. O también por otro lado, pensar que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso, en Hechos 4:12, la Biblia dice, para que tú entiendas, para que el ser humano entienda que necesita de Dios, dice la Biblia, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué cosa? Ser salvos. Mi amigo, yo siempre lo repito, el cartón, el título, el estudio no te va a salvar. Tener casa, tener terreno, no te va a salvar. Tener hijos que son profesionales, no te va a salvar. Tener una familia unida, perfecta, bonita, no te va a salvar. Mira, Lot se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero perdió a su esposa. Sus hijas tenían un concepto diferente, trastornado por el mundo de Sodoma y Gomorra. Pero Lot se salvó. O sea,
No vayas a pensar de que porque tú eres bueno, porque pagas tus cuentas, porque no te peleas con nadie, porque todo está bien. No pienses que eso es garantía de salvación. No, por eso es que en la Biblia encontramos lo que está escrito ahí. Sin Dios, sin Jesús, no hay otra cosa sin salvación. Tú necesitas de Jesús para ser salvo. Por eso es que Jesús mandó un ángel para que Juan viera la visión y viera y escribiera que la iglesia necesita de Jesús. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, para que sepan que Jesús vino a salvar al ser humano. Oh, pero a veces me entristezco cuando hay personas que dicen, oh, hasta dentro de la iglesia, estaba cansado, pastor, tenía sueño. Usted sabe, los estudios. Un día estaba allá en el campamento, conversaba con unos jóvenes por ahí, y le decía, yo no sé, le decía, no sé si contar esto, parte lo cuento. No sé, pero yo creo que la generación de hoy en día es un poquito más apática. En mi tiempo, cuando algo queríamos nosotros, cuando tenía 17, 18, 19, cuando queríamos, por ejemplo, jugar pelota, no nos importaba si había clases. Para clases. O sea, no sé, pienso, puede ser que esté equivocado, pero éramos como que más apasionados. ¿Qué íbamos a poner excusas acá cuando queríamos algo? Pero hoy en día yo escucho a veces, me entristece cuando escucho a veces a los jóvenes, no, que el estudio, ¿por qué no puede ser eso? No, que falta de dinero, no sé, yo no entiendo plenamente. Lo único que entra ahí, pues circunstancia que el diablo pone en nuestra mente sentimientos ahí para poder no lograr lo que quizás Dios quiere que logremos. Y yo hablaba de esto, los muchachos, una cuestión a veces de sentimientos. La mayoría con los que conversaba decía, pastor, quiero enamorar, quiero que mi corazoncito ya palpite por otra persona. También le digo. Y le decía, mira esta señorita, mira este muchacho, mira. Y decía, no me gusta, no me gusta. Le presenté como 20 personas, le hice así mirar nomás, no me gusta. Entonces, ¿qué quieres? Me dijo, ¿no? De repente quieres una fábrica donde vas a escoger las orejas, vas a escoger la nariz, vas a escoger los ojos. No sé qué sucede hoy en día plenamente. Y eso también viene con nuestros gustos. Yo veo personas, como les dije hace un momento, que sabiendo cuál es el camino correcto, en vez de hacer lo correcto, van al otro lado. Y saben qué es cómo deben comer, qué cosa es saludable, pero al final no lo hacen. Yo di este ejemplo ahí en la iglesia de San Miguel predicando hace un par de semanas. Por ejemplo, solamente dejo ahí la cosita para que usted investigue y lea lo que dice la Biblia. Usted vaya y pregunte a cualquier médico, no tiene que ser un médico cristiano, cualquier médico. Y pregúntale, por ejemplo, el cerdo, la carne del cerdo, ¿es saludable para el ser humano? Ningún médico respetable le va a decir, le va a recomendar. Es más, cuando usted va con el colesterol alto, con el triglicérido alto, duele la cabeza, ¿qué le dice? Olvídese. Ningún médico respetable le va a decir, mire, un cigarrillo de vez en cuando. No. Pero vaya a ver el médico si hace caso. Cuando llega su cumpleaños, encontramos ahí los platos servidos. O cuando lo vemos fuera de su consultorio, de repente fumando. Yo no quiero estigmatizar ahí, de repente van a decir, el pastor está en contra. No, solamente hago como ejemplo porque usted me entienda. El médico tiene la teoría, pero no la practica. Aquí en la vida cristiana tenemos aquí la teoría. Y Dios en su desesperación, puedes tomar esa palabra para que me entiendan, mandó el libro de Apocalipsis y nos muestra todos los acontecimientos de una manera más clara para que usted entienda lo que aquí había sido escrito. No hay otro nombre, no hay otra forma en que usted tenga salvación, en que usted tenga bendición.
No la hay, solamente con Dios. Pero tristemente nosotros endurecemos nuestro corazón. Mire, el Señor es capaz de abrir puertas, pero yo he dejado esa cita ahí. Nadie puede cerrar las puertas. Y el único que puede cerrar esa puerta, ¿sabe quién es? Es usted. La puerta está abierta. Dios abre una puerta. El sacrificio de Cristo abre una puerta. Pero nosotros podemos cerrar esas puertas. ¿Cuándo? Cuando nosotros no decidimos entrar por esa puerta. La puerta se cierra. Y mira lo que dice Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús abre las puertas. Jesús te ha traído aquí. Tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Ok? O Dios quiere que tú seas parte del pueblo de Dios. Y la puerta está abierta. Pero para que esa puerta se mantenga abierta, existen 3 pasos. Primero, para que usted pueda encontrar salvación, lo primero que usted tiene que hacer es creer. Grabes estos 3 pasos. Para usted pasar por la puerta, usted no tiene que comprar un ticket, no tiene que ir a una religión, no tiene que caminar con pies descalzos. Tantas cosas que el diablo ha puesto para adormecer al mundo, para hacerles creer. Hubo un tiempo en que la salvación se vendía o hacían creer que se podía comprar y que la compraban. Son engaños. La salvación tiene 3 pasos. El primero, usted necesita creer. Y creer es aceptar, tener fe. Todo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el texto de Génesis 1:1, que es el texto que hemos leído primerito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ejemplo, para que se dé un ejemplo, usted tiene que creer en ese versículo, que Dios creó el mundo. Si usted no cree en eso, ya falló. No comenzó su proceso de pasar la puerta de la salvación. Pero si usted está aquí, a Dios gracias, usted cree, porque usted no ha venido sin creer. El segundo paso es que usted se arrepienta. Y ahí es donde viene ya el problema. ¿Qué es arrepentimiento? Un sentimiento de arrepentimiento. El sentimiento de arrepentimiento tiene que ver con la culpa. Yo no puedo sentir arrepentimiento si no tengo sentimiento de culpa. O sea, si yo no sé si está bien o está mal. Y juntamente con ello, cuando yo ya me arrepienta, viene la confesión. ¿Sabes, querido amigo? Muchos cristianos llegan hasta aquí. Se arrepienten, pero pocos son los que llegan ¿a qué? A confesar sus pecados. Porque piensan que ya arrepintiéndose tienen la culpa. Es como un ejemplo, el esposo grita a la esposa. Entonces él dice, muy bien, esto va mal. Y él solito reflexiona cuando ya le pasó la cólera y el enojo, ya está mal, no está bien. Escuché un seminario, escuché al pastor, o leí por ahí, no está bien. Y siente sentimiento de culpa y en su corazón se arrepiente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a la esposa y ¿qué cosa hacer? Y pedirle disculpas. Pero muchos solamente llegan hasta ¿dónde? En su corazón sienten disculpas, Señor, perdóname, punto, se acabó. Pero no le dicen disculpas a la señora. En este caso con Dios sería algo así. Usted cree en Dios, que Él es su Salvador, reconoce que no está bien las cosas que está haciendo, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, mi condición, y confesarse. Y la confesión es algo un poquito más serio. ¿Qué tiene que haber para la confesión? Para la confesión tiene que haber sinceridad, tiene que haber humildad,
tristeza y reconocimiento de que lo que estaba haciendo era malo, pecaminoso. Ahora, ¿dónde yo sé qué cosa que lo que estaba haciendo era pecado? Y ahí es donde entra la ley de Dios. La ley de Dios, usted sabe, nos salva. Pero la ley de Dios me dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo. En la Biblia yo encuentro qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por eso que uno tiene que estudiar la Biblia. Cuando uno como ser humano encuentra esas circunstancias, entonces Dios hace un milagro. Yo quiero terminar leyendo un texto maravilloso que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, versículo 20, 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, otra vez la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es el símbolo de tu corazón, de tu mente, de tu vida. Dios podría entrar, pero Él lo que hace es tocar, porque Él quiere que usted de manera voluntaria abra la puerta de su corazón. Yo conocí hace unos años a una señorita, esta era la señorita. Estaba en Lima estudiando una maestría con unos colegas, unos amigos. Era un sábado de noche. Y habíamos ido por ahí a pasear, un poquito a despejar la cabeza porque estábamos estudiando. Y uno de mis amigos, mi colega, llega con esta señorita y traía un testimonio poderoso. Ella mientras caminábamos, comenzaba a contar. Ella había estado en otra iglesia, otra religión. Conocía de la iglesia adventista. Había crecido en la iglesia adventista. Pero por circunstancias de la vida, por cosas que había visto, que había sentido, por las personas que estaban en la iglesia, que de paso la iglesia no tiene nada que ver con las personas. Pero por las personas que había visto, ella un poquito renegada de la iglesia adventista, se fue y buscó otra iglesia, donde cantaban un poquito más alegre, donde tenían, entre comillas, mejor vida. Ella iba a su iglesia y encontraba que su iglesia estaba media vacía, pero ella se fue a una iglesia donde siempre estaba llena los cultos. Y ella se fue para allá, porque pensaba de que ahí podría vivir una mejor religión. Pensaba que eso iba a llenar su vida y su corazón. Pero pasaron los años. Al inicio parecía bonito, toda la congregación llena, cantaban con alegría, había más jóvenes que adultos, así que se sentía cómoda. Pero yo quiero decirte una cosa, la comodidad no tiene nada que ver con ser cristiano. Nunca el cristianismo va a ser algo sinónimo de comodidad. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, recuerde que el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. No hay comodidad. Si alguien está pensando, buscando una religión para estar cómodo, para felicidad, para que haya dinero, está equivocado. El diablo utiliza esas artimañas engañosas para que de repente alguien utilizando la Biblia quiera de repente movilizar personas para engañarlos, como dijimos ayer. Y bueno, esta señorita iba allá. Pero lo que siempre hablaban era de los evangelios. Mateo, Lucas, Juan, Jesús, las parábolas. Y ella, como era un poquito conocimiento, había escuchado en la iglesia adventista otros tipos de sermones, profecía. Se iba y se acercaba a sus pastores de su congregación, le preguntaba, tengo preguntas. Se sentaban con ella y le preguntaba, ¿qué dice Daniel capítulo 2? La estatua de Nabucodonosor. ¿Qué dice ahí Apocalipsis capítulo 14? Y comenzaba a preguntar el milenio que venía de Jesús, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser?
O sea, ella estaba feliz cantando, pero no se sentía llena porque la noticia más grande que la Biblia tiene es que Jesús viene para rescatarnos, para salvarnos. Pero no hablaban solamente de la mitad del plan de Dios, que era la muerte de Jesús. Y hay muchas personas que solamente se enfocan en la muerte de Jesús, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús. Pero el plan de salvación no es solamente la sangre de Jesús, es que Jesús vuelve pronto para darnos un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque si yo me quedo con la sangre de Jesús y sigo con pecado, voy a necesitar la sangre de Jesús para siempre. Me va a limpiar, pero de nada sirve si Cristo al final no derriba el pecado, no elimina el pecado. Y él tenía esas cosas en su cabeza y preguntaba. Había pasado un año, los pastores ya ni querían escucharla porque sus preguntas eran serias, eran fuertes. O sea, ella venía estudiando la Biblia, conocía Apocalipsis. Y el Espíritu Santo trabajó en ella. Dios tocó su corazón y recapacitó, así como el hijo pródigo. Dijo, ¿qué hago aquí? Sí, hay bonitas sillas, hay un tremendo televisor en su iglesia, tremendas pantallas. El pastor es un pastor joven, ahí hay cantitos bonitos, comodidad. Pero yo no escucho del mensaje que Jesús viene pronto. Y si por ahí alguien dice que Jesús viene pronto, bueno, viene pronto, pero un poco lejos todavía, falta mucho. Así que ella comenzó a buscar otra vez a otros amigos de la iglesia adventista. Y se encontró con uno de mis colegas que había sido uno de sus amigos, ahora ya era pastor. Y comenzaron a leer y estudiar. Ella, ahí con nosotros estamos tres, yo le dije, me acuerdo bien, ¿y por qué no te bautizas? No vuelves a la iglesia y te bautizas. Si estás vacía. Yo sé que la iglesia no es perfecta. Yo sé que hay personas que son bien, con la palabra, fregadas, ¿no? No es bueno, hay cosas terribles, pero es la iglesia la que enseña la palabra de Dios. Y yo le hice una pregunta. Cuando tú estabas, a pesar del problema que tú dices que viviste, ¿tú entendías el mensaje que la Biblia decía y te llenaba el corazón? Sí. Entonces ven. Y ella ahí, cuando estábamos nosotros tres, estábamos ahí caminando por un mall, ella decidió bautizarse. Entonces yo me bautizo. Y ese sábado siguiente yo ya no pude estar porque yo ya viajé, regresaba a mi distrito. Pero ella se bautizó y regresó a la iglesia. Porque ella entendió que el mensaje más grande que la Biblia tiene es que Dios la quiere salvar. Usted puede renegar de Dios, puede enojarse de Dios, puede irse a otra iglesia, puede decir lo que quiera. Pero el mensaje de Dios siempre va a estar abierto para usted. Por eso el texto dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Yo espero que Dios esté tocando tu corazón. Yo mañana voy a hacer una invitación especial. Yo no sé si alguno de ustedes va a venir. Yo no sé quién va a venir mañana. Entonces yo quiero decirle que yo voy a hacer una invitación especial para que usted abra la puerta de su corazón. Este sábado queremos tener bautismos. Yo no sé cómo está usted, pero Dios le dice, abra la puerta de su corazón. Si usted quiere abrir la puerta de su corazón, esta noche vaya a su casa, ore. Y pregúntele a Dios, no le pregunte a mí, no le pregunte al amigo que lo trajo. Pregúntele a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Yo quiero terminar cantando nuestro himno. Este himno que lleva una pregunta bonita al final.
el himno 371. Y mientras cantamos, tú reflexiona que Jesús está en la puerta de tu corazón. Está ahí tocando y te dice, déjame entrar, yo te amo, déjame entrar. Y si alguno en su corazón quiere dejar entrar a Jesús en su vida, póngase de pie mientras nosotros cantamos.